Último capítulo de la semana y como ya es habitual, toca capítulo de opinión. En este caso voy a hablaros de estos podcasters que ahora van a ser traducidos y a la vez doblados o locutados en distintos idiomas gracias al uso de inteligencia artificial. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Bienvenidos y bienvenidas como cada día, laborable eso sí, a vuestra ración de metapodcasting diaria al otro lado del micrófono. Vamos a seguir desenmarañando los entresijos de la creación podcastil, de la mano de Jorge Marín, de EOB Productora y de todos aquellos que me acompañáis cada día de la semana. Antes de comenzar quiero dar las gracias al patrocinador de esta entrega, que es la plataforma de audios de 5 minutos, la red social de audios de 5 minutos, Fivecast. Y quiero mandar un especial agradecimiento a Nicolás, que se pasó por el... Esto es algo exclusivo, Esto solamente lo conocen los mecenas que están en el grupo privado de Telegram. Ya os hablaré de ello. Es una cosita que compartimos hace casi 10 días, en el miércoles pasado. Y es una cosa que solamente conocen los mecenas. Ya os hablaré de ellos. De momento, ir metiéndoos en la plataforma fivecast.es para descubrir un montón de audios. Eso sí, todos ellos de 5 minutos clavados. Bueno, vamos con un nuevo capítulo de opinión. Hoy quiero hablaros sobre esta nueva función, esta nueva herramienta que lanzó Spotify hace unos cuantos días, unas cuantas semanas, no sé si llegará al mes, y es el hecho de que a partir de ahora van a ofrecer que los podcasts que subimos allí, imagino que serán solamente los que subimos a través de Spotify for Podcasters, sean traducidos y locutados, entre comillas, no me veis, estoy haciendo la señal de comillas, mediante los propios podcasters en otros idiomas gracias al uso de inteligencia artificial. O sea, si yo subiera mi podcast allí, a Spotify for Podcaster, podríamos escuchar a un Jorge Marín hablando en perfecto inglés, en perfecto francés, en perfecto... Bueno, de esto os hablé la semana pasada, el jueves de la semana pasada, en el capítulo que titulé Spotify, ruido blanco, transcripciones y voces traducidas. Y es que gracias al uso de inteligencia artificial, Spotify ha empezado a ofrecer distintas versiones en distintos idiomas de sus podcasts más famosos, para que de esta manera oyentes que consumen podcasts en otros idiomas podamos disfrutar, vuelvo a hacer la señal de comillas, de nuestros podcasts favoritos, entre comillas, en otros idiomas. Y a ver, ¿es un salto tecnológico? Sí. ¿Cambiará la manera que tenemos de escuchar podcasts? Bueno, a mí personalmente yo creo que no. Pero Spotify tiene mucha fuerza en el mundo del podcasting. Desde que llegó ha sido como una apisonadora, cambiando todo lo que está relacionado. De hecho, mucha gente ha conocido el podcasting gracias a Spotify. No saben que hay más podcasting fuera de Spotify. Pero bueno, esto me daría para otro episodio. Pero estos cambios, claro, ahora por ejemplo el podcast de Joe Rogan, por ejemplo, podemos escucharlo en español y descubrir a todos los invitados que pasan por ahí. Vale, bueno, por ejemplo en Estados Unidos podrán conocer a Jordi Wild y a su podcast traducido y escuchado en inglés. Bien, vale, pero como veis por mi entusiasmo no es algo que a mí me parezca muy relevante para mi uso del podcasting, como yo lo concibo y como yo lo consumo. Una de las cosas que a mí más me atrae del propio podcasting es la cercanía que transmiten los creadores y que disfrutan los consumidores. Si esa cercanía viene tras el prisma de una inteligencia artificial, aunque incluso se tratase de la inteligencia artificial en el mismo idioma, de hecho ya hemos visto pruebas de herramientas que cogen la voz de una persona y le das un texto y la locutan o la doblan y ya de por sí suena raro, ya de por sí se nota que, no sé si es en las respiraciones, en los tonos, no sé, se nota que no es algo
real, esto que coge, que hace eso mismo, pero a la vez lo traduce y le vuelve a poner el mismo tono, me da la sensación que es algo similar a ese valle inquietante que pasa cuando vemos un gráfico digital, una imagen digital o un diseño digital que se parece demasiado a algo real, a algo humano, pero que a simple vista como que te tira para atrás, ¿no? Es como algo que la primera reacción que te da cuando ves a una persona ya fallecida, que la han vuelto a renderizar para meterla en una película, y la estás viendo y dices, uy, pero esto es... no es esa persona, ¿por qué tiene la mirada rara? ¿O por qué los gestos que hacen? O como vemos, por ejemplo, salvando mucho las distancias, cuando vemos a un robot o a un androide con rasgos faciales muy pero que muy humanos, muy pero que muy perfectos, vemos que es una persona humana, pero enseguida detectamos como que tiene la mirada extraña, ¿por qué se mueve así? ¿Por qué tiene las manos así? Esa manera de moverse, porque es muy raro. Pues eso mismo es lo que me ocurre a mí, al menos con los poquísimos podcasts que he escuchado en este sentido. Os hablo de podcasts doblados y locutados e incluso locutados por inteligencia artificial. Que sí, que está muy bien, está muy logrado porque transmiten cierta emoción, transmiten... No se oyen robóticas, sí, vale, pero tampoco se oyen humanas. No sé, no son locuciones que a mí personalmente me dejan bastante inquieto, yo creo que sería la palabra. No sé, no me veo cómodo. Y si alguien me escuchase a mí hablando en inglés, no siendo mi idioma nativo, no siendo mi idioma materno, yo creo que le pasaría lo mismo. Y personalmente creo que esto se aleja. A lo mejor si fuera un podcast que tratase sobre inteligencia artificial o que tratase sobre robótica, pero yo creo que hay muchas más herramientas para hacer esto, y no os hablo del típico Loquendo, pero hay muchas otras herramientas, incluso hay dobladores que son muy buenos haciendo esta especie de lenguaje robótico que encajarían mucho más en esas ficciones sonoras a las que me refiero. Pero creo que no sé, mi podcasting no creo que se acerque nunca a esto realizado por inteligencia artificial, estos tipos de programas doblados, traducidos, generados por inteligencia artificial. Hace ya unos cuantos meses salió un podcast entre Joe Rogan y Steve Jobs, completamente generado por inteligencia artificial, y no solamente doblado o locutado, sino además guionizado. Se lo inventaron, se lo pidieron a ChatGPT, si no me equivoco, y luego lo pasaron por otra IA que lo doblaba, y el propio creador de este podcast decía que era aburrido, que era insulso, que pese a que pueda parecer muy interesante la charla que hubieran mantenido Joe Rogan y Steve Jobs, decía que lo único para lo que servía este podcast era, bueno, pues para vencer esa curiosidad, ¿no? ¿Qué le diría? ¿Cómo sonaría Joe Rogan y Steve Jobs? Bueno, pues sonarían así. Pero que una vez escuchado un minuto o dos, era aburrido, porque realmente no era una conversación entre dos personas, por muy bien que sonara. No creo que todavía nos estemos acercando a ese punto en que los humanos somos engañados por la inteligencia artificial e incluso podríamos no pasar el test de Turing. Podríamos, a base de preguntarle a esta inteligencia artificial en formato podcast, no fuéramos capaces de detectar si lo que nos está contestando es un androide de inteligencia artificial o una persona humana. Creo que todavía no nos estamos acercando a ese punto, falta todavía, aunque esto va muy pero que muy rápido, pero aún así, precisamente, lo que nos da el podcasting es que estamos escuchando a personas humanas, que estamos escuchando sus sentimientos, sus reflexiones, sus entrevistas, sus propias palabras, sus pensamientos, etcétera, 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 ya sabéis a lo que me refiero, pero también estamos captando su cercanía. Gracias al podcasting que yo he mamado desde hace muchos años, creo que conozco a multitud de personas y esa distancia, esa distancia social que hay cuando ves a una persona que todavía no conoces en persona, que todavía no has estrechado su mano o le has dado 2 besos, se rompe gracias a estas píldoras sonoras. Si yo llevo años escuchando a una persona y llega el momento de conocerla, a mí no me cuesta nada
acercarme y saludarle y, oye, mira, te conozco, soy oyente, y al revés, creo que también me ha ocurrido con algunos de vosotros. Sin conoceros de nada, simplemente por haber tuiteado un par de conversaciones con vosotros, por Twitter, por X, por Telegram, etcétera, 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 gracias a que sé que sois oyentes de este podcast desde hace años, o que me conocéis de Por qué Podcast, etcétera, 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 la primera vez que os presentáis a mí es una sensación mucho más cercana. Y creo que si alguien me escuchase en inglés, aunque fuera estas mismas palabras, pero traducidas y locutadas por una IA, la sensación sería distinta, porque no me están escuchando a mí, me están escuchando a través de un filtro que me está traduciendo. Y además un filtro que está traduciendo mi propia voz y mis propios gestos sonoros, mis propios dejes, mis propias muletillas, no soy yo realmente, por mucho que sea mi voz, por mucho que sean mis expresiones en otro idioma. No, es como un filtro, pues lo que decía, ¿no? Un valle inquietante. Están escuchando a una versión alternativa de mí mismo que ni siquiera es humana. Eso personalmente, a mí, lejos de atraerme, me causa rechazo. Pero bueno, esa es mi opinión. Espero las vuestras en los comentarios de este episodio, en el canal de Telegram, al que podéis acceder a través del enlace que nos va a decir Carmen a continuación. Muchas, pero que muchas gracias, Carmen. ¿Veis? Otra persona humana que se ha puesto delante de un micrófono para hacerme un favor. Gracias, Carmen. A través de este canal de Telegram espero vuestros comentarios y espero también vuestras votaciones para la encuesta que voy a liberar mañana por la mañana, mañana sábado. Todos los sábados por la mañana libero una encuesta para que podáis elegir allí vuestros capítulos favoritos de esta semana y que de esta manera me ayudéis a configurar una mejor parrilla de contenidos de cara a la próxima semana y a la otra y a la otra y a otra. ¿Veis? Otra interacción humana. Yo podría coger una IA, darle los resultados de las estadísticas de descargas de esta semana y decirle, ¿cuál es el mejor episodio de la semana? Ah, pues es este porque es el que más votos consiguió en menor tiempo. No, yo quiero saber la opinión de los humanos y sobre todo de los humanos que estáis muy pero que muy cerca del micrófono. Bueno, fuera de bromas. Muchas gracias por seguir ahí, espero que disfrutéis de este fin de semana, que esté lleno de podcasts, que estén hechos por humanos o generados por alguna inteligencia artificial o traducidos por alguna inteligencia artificial. Bueno, esto ya os lo dejo a vuestra elección, en este caso ahí yo tengo mis preferencias, pero espero las vuestras. Lo importante es que os gusten tanto como para recomendarlos el próximo lunes con motivo del lunes podcastero. Os veo la semana que viene con otras nuevas 5 entregas de Al otro lado del micrófono. Ay, no, perdón, que hay un festivo. La semana que viene, el miércoles, estoy de fiesta. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.